Y este concepto de aliento de vida en la Torá es expresado en términos hebreos, por supuesto, de tres maneras. Y quiero que tomen en cuenta las notas para poder comprender de manera clara y precisa esa sección. Vamos a analizar las tres formas o las tres expresiones que en hebreo se transmite la idea que en español se conoce como simplemente aliento de vida. ¿Y qué implicaciones tienen estas tres expresiones hebreas? Primeramente, veamos el término o la expresión Nefesh Hayah. Ya lo hemos leído cuando dice que el ser humano vino a ser Nefesh Hayah, cuando el Eterno sopló en su nariz Nishmat Hayim. Pero vamos a ver otro ejemplo, y en esta ocasión en Bereshit capítulo 1, el verso 30. Dice el texto así: y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, todo lo que tiene Nefesh Hayah, les he dado toda planta verde para alimento. ¿Cómo traducir entonces acá la terminología o la frase Nefesh Hayah? Previamente leímos en Bereshit capítulo 2 y verso 7, lo pueden ver en sus notas, cómo se emplea esta frase Nefesh Hayah para explicar lo que vino a ser el ser humano cuando recibió aliento de vida. Pero en esa ocasión, la traducción común es que el ser humano vino a ser un ser viviente. Nefesh Hayah se traduce como ser viviente. ¿Qué significa entonces Nefesh Hayah? Empleada en esa ocasión para los animales. Si la persona conoce hebreo y esta persona no está influenciada por ideas extrañas a la Torah, como la idea de la reencarnación o de alma inmortal, entonces a esta persona de habla hebrea le será fácil comprender el mensaje concreto, el concepto concreto que se transmite en el texto de la Torah. Porque el vocablo hebreo Nefesh, en su significado más primario, porque tiene varios significados en dependencia del contexto, pero su significado primario es garganta, cuello, tráquea o la vena yugular. Es decir, Nefesh es, para la concepción hebrea, para el concepto en concreto, Nefesh es el conducto por donde la sangre y el aliento pasa. Ejemplos de Nefesh en este significado primario, de garganta, cuello o tráquea, lo veremos en las conferencias posteriores, donde hablaremos un poco más, de manera más profunda, sobre el significado Nefesh. Mientras tanto, pueden ver en sus notas la gráfica que les he expuesto, para comprender de manera clara este concepto o esta manera de expresar los conceptos de forma concreta. En términos simples o más simples, Nefesh Hayah, traducido aquí como aliento de vida, indica la realidad que experimenta una vida, pero una vida basada en un cuerpo, o la realidad que experimenta un ser vivo conectado con su cuerpo. Porque Nefesh, el término Nefesh claramente, ya vimos, está conectado con el cuerpo humano. Así pues, estar vivo para la concepción hebrea es tener aliento de vida en la garganta y en los pulmones. No se concibe la vida fuera del cuerpo. Y esto es importante tenerlo claro. De manera que la expresión que leímos en el capítulo 1 de Bereshit y el verso 30, la expresión que dice todo lo que tiene Nefesh Hayah, bien puede ser comprendido como todo ser que vive
o todo ser que experimenta la vida. Ahora bien, como ya hemos leído, esta misma expresión hebrea, Nefesh Hayah, ser vivo o ser viviente, es usada en Bereshit para describir primeramente a los animales, y esto ya lo leímos, pero lo volveré a leer, Bereshit 1:24, y dijo Elohim, Totzeh haaretz nefesh hayah, que produzca la tierra nefesh hayah, seres vivientes, según su género, ganados, reptiles y bestias, de la tierra según su género. Claramente, el término nefesh hayah, primeramente en Bereshit, se empleó para describir la vida de los animales. Pero luego se emplea también para describir la vida del ser humano. Ya lo leímos en Bereshit capítulo 2, el verso 7. El Eterno formó al ser humano polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el ser humano vino a ser Nefesh Hayah, un ser vivo, un ser viviente. Sin embargo, los traductores, a la hora de traducir y encontrar un término apropiado en otro idioma o en otro lenguaje para expresar el concepto hebreo, usan dos términos diferentes para hacer una diferencia en la vida animal y la vida humana, para diferenciar contradictoriamente lo que la tradición hebrea no diferencia. Entonces, cuando el término Nefesh Hayah se emplea para los animales, usualmente traducen esto como criatura viva. El animal es una criatura viva, pero cuando el término Nefesh Hayah se emplea para los seres humanos, traducen esto como alma viviente. El ser humano vino a ser un alma viviente, no una criatura viva. ¿Por qué razón? Todo en dependencia de la concepción que, en este caso, la religión o la sociedad, las culturas, tienen sobre lo que es el ser humano. Una vez más, nuestro objetivo en esta primera conferencia es analizar no lo que dice la religión, no lo que dice la ciencia, no lo que dicen las culturas o las sociedades, sino qué es lo que dice la tradición hebrea, la Torá, este texto rico en significado sobre qué es el ser humano. Ya estamos viendo que el ser humano se define como Nefesh Hayah, pero es un término que también es aplicado a los animales. Nefesh Hayah, un ser que vive, pero esta vida no puede existir fuera del cuerpo. Y de ahí el término Nefesh, conectado con garganta o la vena yugular. Ya sabemos que en esencia entonces el significado es ser vivo, un ser que experimenta la vida. Esto es Nefesh Hayah, experimenta la vida en un cuerpo, en materia. No se conoce la vida fuera de la materia. La segunda expresión hebrea traducida como aliento de vida en la mayoría de las traducciones es Nishmat Hayim, como pueden ver en sus notas. Y esta expresión fue empleada en el texto en el capítulo 2, el verso 7 del libro de Bereshit. El Eterno sopló en la nariz del ser humano Nishmat Hayim, y el ser humano vino a ser Nefesh Hayah, un ser vivo, un ser que experimenta la vida en el cuerpo. Pero esto solamente vino a ocurrir después que el Eterno sopló en la nariz del ser humano Nishmat Hayim. Ojo, no dice el texto que el Creador colocó un alma o una neshama, sino que sopló Nishmat Hayim, esto es aliento de vida. ¿Pero qué es aliento de vida o qué es en este término, en esta definición Nishmat Hayim? Su significado primario del término neshama es respiración. Nishmat Hayim, la respiración,
el aliento de vida, haciendo referencia particularmente a la mecánica de inhalar y exhalar. Y esto está expresado de manera muy simple en el libro de Tehilim, capítulo 150, como lo pueden ver en sus notas. Todo lo que respira, alabe al Eterno. En hebreo esto es Kol Neshama Tehaleliyah. Toda la Neshama, todo lo que respire, alaba al Eterno. Implicando entonces así que la naturaleza de la vida está conectada con la respiración. Para estar vivo, el ser necesita respirar constantemente. La vida depende de la habilidad de respirar aire puro. Es una imagen o un concepto concreto muy fácil de comprender. Y lo más interesante es que Nishmat Hayim, este aliento de vida, lo tenemos en común. No solamente el ser humano tiene Nishmat Hayim, sino que también los animales tienen Nishmat Hayim. Y esto se evidencia muy claramente en el libro de Job, o Job en español, el capítulo 34, Job 34, del verso 14 al 15. Y lo leo brevemente. Im yasim elav libo, rujo benishmato elav y esof. Si el Creador determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su ruach, es decir, su viento, su aire, su espíritu, y su neshama, y su aliento o su respiro, igba kol basar yahad ve'adam al afar yashuv. Toda carne a una perecería, y el hombre volvería al polvo. Una vez más, la cita es Job 34, 14. Si el Creador determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu, su aire, su viento, y su aliento, su neshama, su respiro, entonces toda carne se perecería, y el hombre volvería al polvo. ¿Qué significan estas palabras? Algo muy, muy claro, muy obvio. Si Hashem determina retirar el aire y el respiro, se acaba la vida. No hay vida después de eso. El mensaje es muy claro y lo volvemos a ver una y otra vez en el Tanaj, pero estos ejemplos los expondremos en las próximas conferencias. El aliento, el respiro del ser humano no difiere de los animales. Un ejemplo más, y con esto pasamos al otro significado de aliento de vida. El otro ejemplo se encuentra en el mismo libro de Job, el capítulo 34, el verso 4. Ruach el asadni, venishmat shaddai tehayeni. Esto es, Ruach el viento, el espíritu, el aire de Elohim me ha hecho. Y el aliento, esto es, y la neshama, el respiro de el Shaddai, me da vida. Es decir, vemos claramente que esta es la segunda forma en que en el texto de la Torá, en la tradición hebrea, se describe el concepto de aliento de vida. Nishmat Hayim. No es un alma inmortal, es el aliento de vida en términos concretos. Veamos entonces, pasemos a las notas y veamos la tercera expresión hebrea traducida como aliento de vida en la Torá en español. Esa tercera definición es Ruach Haim. Y esta la encontramos por primera vez en el libro de Bereshit, el capítulo 7, el verso 15. Dice así: Vayavo el Noach el ateva, shenaim mikol abasar asher bo Ruach Haim. En español esto es, entraron pues con Noach en el arca, con Noé en el arca, de dos en dos toda carne que tiene Ruach Haim. Y la traducción es, toda carne que tiene aliento de vida. Notamos rápidamente la gran similitud que existe en esta cita y la cita de Bereshit 1:30.
donde se empleó el término Nefesh Hayah. Todo lo que tiene Nefesh Hayah se emplea en Bereshit 1.30 y ahora vemos en Bereshit 7.15, donde se emplea un término sinónimo. Todo lo que tiene Ruach Hayim. Y esto es en referencia a los animales. Así que ya dijimos que Nefesh Hayah es todo ser viviente o que experimenta la vida en un cuerpo porque hay aliento en él. Entonces, ¿cómo comprender este sinónimo de Nefesh Hayah? El término, Ruach Hayim, sinónimo de Nefesh Hayah. El vocablo Ruach, como muchos ya sabrán, se puede traducir como aliento, aire, inclusive brisa, espíritu, en muchas ocasiones. Por ello es que en Bereshit 1.3 el texto nos informa cuál es la fuente, de dónde es que viene, de dónde proviene este Ruach que da vida. Y por eso el texto dice, Ruach Elohim merahefet al penei hamayim. El Ruach provenía de Elohim. Ese Ruach que revoloteaba sobre la superficie de las aguas proviene del Creador, de Elohim. Ese Ruach Elohim, ese aliento, ese espíritu, ese viento, ese aire que da vida en el ser humano proviene de Elohim. Quiero ponerles un ejemplo para que comprendamos o veamos cómo en la literatura hebrea se intercambia el significado de Ruach como aliento y como espíritu. Por ejemplo, en el libro de Salmos, el capítulo 104, el verso 29 y el 30, lo tienen en sus notas. La conexión claramente es con el verso que leímos anteriormente en Génesis 1.3. Ruach Elohim, el viento de Elohim, el espíritu creador de Elohim, revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Así que esta es la tercera forma, la tercera expresión en la que la Torá expresa el concepto de aliento de vida. Ruach Hayim. Ya hemos visto las tres formas de expresión del concepto aliento de vida. Primeramente vimos Nefesh Hayah, luego Nishmat Hayim y ahora acabamos de ver Ruach Hayim. Hay una clara conexión entre ambos, términos sinónimos. Entonces, cuando la Torá envía este mensaje de que el ser humano tiene un aliento en común, y este aliento en común es el aliento de vida proveniente del Creador, ¿qué implicaciones tiene esta imagen? ¿Cuál es el concepto concreto que nos envía la tradición de Israel en el texto de la Torá? El mensaje es que todo aliento, que todo respiro, tanto de la vida humana como animal, es parte de la obra creadora del Eterno. Todo respira, pero respira en relación al dador de la vida. Aun cuando esta realidad no sea concebida o reconocida por los seres vivos, no deja de ser la verdad. Todo respira en relación al dador de la vida. Para finalizar en esta ocasión, yo sé que hay una pregunta que puede quedar en la mente de los estudiantes. Y esta pregunta puede ser, ¿por qué el uso de sinónimos? ¿Por qué Nefesh Hayah, Nishmat Hayim y Ruach Hayim? ¿Por qué no usar una sola definición? ¿Por qué en la Torá, en Bereshit, aparecen tres definiciones y estas tres son concebidas en español como una sola? Aliento de vida. ¿Por qué razón? Ciertamente estoy seguro que ustedes habrán escuchado que en muchos círculos, quizás círculos modernos dentro del judaísmo, se habla de que
la Neshama, esto que ya explicamos que significa el respiro, la Neshama se conoce como el alma inmortal, mientras que la terminología Nefesh y Ruach son percibidas como aspectos, sí, del ser humano, pero inferiores a la Neshama. La Neshama es el alma inmortal. Bien. El significado que dichos términos tengan para diferentes círculos, porque dentro de estos círculos modernos, la mayoría de ellos identificados como cabalistas, el significado que ellos le dan varía de escuela en escuela. Por lo tanto, el objetivo de nuestra primera conferencia no será tratar de explicar la concepción que estos círculos tienen sobre Neshama, Nefesh y Ruach, sino que lo que vamos a tratar, estamos tratando, es de tener una idea clara del mensaje concreto que la Torá nos está enviando, sin desviarnos del mensaje ancestral de Israel, de la tradición antigua de Israel, a conceptos modernos que han entrado al pueblo de Israel debido a invasiones, a asimilaciones de otros pueblos. Así que lo que primeramente debemos de comprender en relación a estos términos, Neshama, Nefesh y Ruach, es que lo que se conoce en español como sinónimo, el concepto de sinónimo, no debe concebirse para la mente hebrea o desde la perspectiva hebrea como que sinónimo significa palabras diferentes con el mismo significado. No. Sinónimo no es necesariamente, de cierta manera lo es, pero sinónimo no es únicamente o necesariamente palabras diferentes con un mismo significado. En el caso del idioma hebreo y en español también lo es. Ambos idiomas son idiomas muy ricos en significado. Por lo tanto, cada término tiene un significado único. Y aunque estos términos estén asociados en significado, como ya hemos visto, entre Neshama, Nefesh y Ruach, obviamente todos expresan prácticamente la misma idea. Una forma de vida de los seres creados, una forma de vida en un cuerpo. Y lo mismo se puede apreciar en el idioma español. Aliento, respiro, soplo, son términos que pueden ser empleados para expresar la misma idea, inclusive el mismo significado, pero conjuntamente, en esencia, cada término tiene su propio significado. Y lo mismo sucede en el idioma hebreo. Por lo tanto, es que existen tantos términos que se definen como sinónimos, aunque cada uno de ellos expresa un significado muy particular. Cada uno tiene un significado único. Y esto lo vamos a ver en las próximas conferencias cuando profundicemos un poco más, como dije anteriormente, en el término Nefesh. Por el momento debemos de tener presente que el concepto de que el ser humano recibe un alma inmortal y que ésta se llama Neshama, esta concepción de que la Neshama que recibe el ser humano, descrita en Bereshit, es un alma inmortal, no está sustentado en el texto de la Torah. Lo cierto es que cada término o definición que hemos visto, Nishmat Hayim, Ruach Hayim y Nefesh Hayah, expresan ciertamente un nivel de vida un tanto diferente. Expresan la vida intelectualmente, la vida relacionada con las emociones o la vida relacionada con los deseos del cuerpo. Pero ninguno de estos significados, aunque sean diferentes en esencia, implican la existencia de un alma inmortal que entra en el ser humano en X momento de su vida y como consecuencia es que la persona religiosa se identifica con esa alma como su propio yo. Dice el religioso, ¿quién soy yo? Yo soy el alma, yo no soy el cuerpo. ¿Por qué?
porque el alma es concebida como algo inmortal. Por lo tanto, ¿qué ser humano no quiere ser inmortal? Así pues, el ser humano se desconecta totalmente del cuerpo, se enfoca en el alma que es inmortal. Pero parece una contradicción, y ciertamente lo es, porque si yo soy el alma y si yo soy eterno por naturaleza, entonces, ¿qué significado tiene la resurrección? Este concepto hebreo dentro del panorama donde el alma es concebida como el yo y como algo inmortal. O sea, si yo no muero porque soy inmortal, porque yo soy el alma, ¿por qué entonces tendría que ser resucitado? Porque en el texto de la Torá no se habla de la resurrección del cuerpo muerto, sino la resurrección del ser humano, del yo. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Por qué desasocias el alma y el cuerpo? ¿Por qué te identificas con el alma, que según el planteamiento religioso es inmortal, y no con el cuerpo? ¿Por qué cuando te golpeas te duele si tú eres el alma? Simplemente, la idea de la resurrección no tiene sentido cuando se incluye dentro del pensamiento hebreo esta concepción extraña, que el ser humano recibe un alma inmortal y que en realidad el ser humano es el alma, no el cuerpo. Pero son temas que trataremos con más detalles en otra ocasión. Para finalizar, ¿cómo podemos concluir entonces con todo lo que hemos expuesto hasta aquí? Apenas estamos conociendo una parte del ser humano, la primera parte del ser humano, según Bereshit, según la tradición de Israel. Y ya podemos sentir un reto en nuestra vida, la responsabilidad que tenemos los unos para los otros, la humildad que nos debe acompañar en cada actitud de nuestra vida, pues somos parte de un todo. Somos un barro en común, como acabamos de ver. Somos un aliento en común. A la vez, esta tradición nos da una fuerza increíble al revelar el poder que tiene el ser humano sobre el mundo físico. Y para comprenderlo, quiero leerles lo que expresa David Amelech en el libro de Salmos, el capítulo 8, del verso 4 al 6. Lo tienen en sus notas, pero de igual manera quiero leerlo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menos que los Elohim, esto es, que los seres poderosos, implicando los malachim, los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has hecho y lo has puesto bajo sus pies. De manera que lo que hemos visto es que vivimos ambas realidades. Somos humildes porque venimos del mismo polvo, pero a la vez somos exaltados por el Creador porque tenemos dominio sobre el resto de la creación y de una forma única. Y esta realidad es la que se expresa en la tradición de Israel en el segundo capítulo del libro de Bereshit, que ya leímos en más de una ocasión, Bereshit 2.4, cuando el texto nos informa que el Eterno formó al ser humano del polvo de la tierra, pero sopló en su nariz Nishmat Hayim, aliento de vida, y el ser humano vino a ser un ser vivo. En otras palabras, hay una atención personal de formación y de aliento de vida que indica que Hashem tiene un interés único en el ser humano. Fuimos formados por Él de una manera única y recibimos su aliento de una manera única. Porque como dirá el texto que estudiaremos la próxima semana, varón y hembra lo creó
a imagen de Elohim. Y esta temática la trataremos en la próxima exposición. La imagen de Elohim en el ser humano. Esto es lo que nos hace especiales en relación al resto de la creación. ¿Qué es la imagen divina? ¿Qué es Selem Elohim? Esto lo veremos en la próxima conferencia.